Hoy seguimos con la clase El poder sanador de Dios y vamos a hacer un recuento de lo que vimos la clase anterior. ¿Se acuerda de lo que vimos la clase anterior? ¿Se acuerda que hablamos de una mujer? ¿Se acuerda usted? La clase anterior, el lunes pasado, hablamos de una mujer que tenía un flujo de sangre. Esta mujer llevaba muchos años enferma. Mire, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5. Lo voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Marcos, Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. En esto, una mujer que padecía de continuas hemorragias desde hacía 12 años, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, sino que por el contrario había empeorado. Al oír hablar de Jesús se acercó entre el gentío por detrás y tocó su manto, porque decía, si toco aunque solo sea su manto, seré curada. Inmediatamente cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado curada de su aflicción. Al instante Jesús, percatándose en su interior de que había salido de él un poder, se dio la vuelta entre el gentío y decía, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le decían, ¿estás viendo que la multitud te apretuja y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él continuaba mirando en torno suyo para ver a la que lo había hecho, a la persona que lo había hecho. Entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que le había ocurrido, vino hacia él y echándose a sus pies le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Vemos que hubo algo en esta mujer que provocó un enorme acto de valentía. Hoy día vamos a hablar de el interruptor de la fe, o la fe como mecha encendida. La semana pasada estuvimos hablando de la dinamita, del poder dinamita que había en nosotros, y que había algo que hacía explotar o estallar esta dinamita. Y si vamos al campo de la minería, se podría decir, o de los explosivos, necesitamos una mecha encendida para que la dinamita pueda explotar y romper lo que tenga que romper. Y vemos que acá esa mecha encendida es la fe. Miren, muchos nos preguntamos, o muchas personas se han preguntado, si yo tengo todo el poder, tengo todo este poder dentro de mí, el poder de sanar, dentro de mí, ¿por qué no veo enfermos sanar? ¿Por qué no veo milagros en mi vida? Y es lo que la gente constantemente se pregunta. Pero así como es posible sentarse dentro de una habitación, dentro de su pieza, de su comedor o de su living, usted tiene luz en su casa. Sabe que simplemente apretando el interruptor de la luz se va a encender la luz, se va a encender su foco, su ampolleta y va a quedar iluminado. Pero así como hay gente que, sabiendo que tiene luz dentro de ellos, decide vivir en oscuridad, así también a veces hay gente que le gusta sentarse sin prender la luz. Entonces, a veces simplemente no hacemos uso de las cosas que tenemos, porque no las conocemos, porque las ignoramos o no sabemos cómo usarlas. Pero la fe es el interruptor para los milagros. Si Jesús le dijo a la mujer, lo leímos, Jesús le dijo a la mujer, mujer, hija, le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Fue la fe de la mujer la que la llevó a tomar la sanidad para su vida. Ella había escuchado de Jesús. Mire, la fe para activar, la clave para activar la sanidad o el poder sanador de Dios en su vida es la fe.
La clave que tú necesitas para activar ese poder sanador de Dios en tu vida es la fe. Nada más que la fe. Mire, leíamos ahí. Pongámonos en el caso de esta mujer. Esta mujer había tenido esa hemorragia por 12 años. Según la ley del Antiguo Testamento, ella era una mujer impura, sucia. No podía salir de su casa. Debía ser apartada de sus amigos y de su familia por el padecimiento que ella tenía. Se había gastado todo el dinero, había ido a incontables médicos y nadie había podido hacer nada por ella. Estaba sola, estaba desesperada, y cada vez veía, cada vez había menos esperanza. Era una mujer totalmente desesperanzada y desilusionada. Ya no tenía nada a qué aferrarse. Hasta que escuchó de Jesús. Mire, ahí en Marcos, vamos a leer el versículo 26. Dice, esta mujer había sufrido mucho a manos de médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Por el contrario, había empeorado. La mujer cada vez estaba más mal, más enferma, más débil, más desesperanzada. Su ánimo por el suelo. Quizás había dolor en su cuerpo, vergüenza por la enfermedad que ella cargaba. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué pasó en esa mujer cuando ella escuchó de Jesús? ¿Qué pasó en ella? O sea, ¿qué provocó el escuchar del Maestro en su interior? Cuando ella escuchó de Jesús, vino una fe que saltó en su espíritu y le dio valentía, le dio poder, ánimo, y algo poderoso surgió dentro de ella cuando ella escuchó el mensaje. Eso mismo sucede cuando usted escucha el mensaje. La fe dentro de usted salta, brota, burbujea. Cuando el agua está hirviendo y brotan así burbujitas, eso le pasa a su fe cuando usted escucha la palabra de Dios. Su espíritu salta y su fe se expande. ¿Cómo lo podríamos explicar de mejor manera? Se crece, se agranda, se infla. Eso pasa con su fe cuando usted escucha la palabra de Dios. Por eso escrito está que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso está en Romanos 10:17, lo puede usted buscar en su Biblia. Pero la fe es acción. ¿Ya? La fe es acción. Cuando esta mujer escuchó la palabra, el mensaje de Jesús, la fe saltó dentro de ella. Y ella pudo decir, ajá, si yo voy y toco el manto, voy a ser sana. Había una convicción en su corazón de que algo iba a suceder, algo de poder iba a suceder si ella iba ante el Maestro. Santiago 2:20 dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si usted y yo somos hombres y mujeres de fe, debemos obrar de acuerdo a nuestra fe. Amén. Cuando esta mujer, mire, esta mujer llevaba 12 años enferma. Cuando esta mujer escuchó el mensaje y saltó esa fe dentro de ella, su espíritu se avivó, saltó su fe dentro de ella. ¿Qué ustedes pensaron? ¿Qué se imaginan que hizo la mujer? ¿Se quedó sentada en el asiento o en su cama? Yo me imagino a esta mujer poniéndose de pie, tratando con las fuerzas que le quedaban, de ponerse su ropa, de vestirse para salir de su casa. Y yo me imagino a sus hijos diciéndole, mamá, ¿pero a dónde vas? No salgas, mamá. Guarda las últimas fuerzas que te quedan para morirte. Por favor, quédate en tu lecho de muerte. Le habrán dicho sus hijos. Y ella no hizo caso a lo que sus hijos le decían.
sino que con decisión, con convicción, salió de la puerta de su casa. Y mire lo importante de la fe en el tomar la sanidad para su vida. Aún en la condición que esta mujer tenía, desesperanzada, sin fuerzas, cansada, quizás debilitada totalmente su cuerpo, era una hemorragia. Quizás, no sé, quizás su anemia, no sé qué otra enfermedad se pudo haber gatillado o producido en ella por la constante hemorragia. Debe haber tenido anemia o alguna otra enfermedad, no sé. Pero se imagina su cuerpo totalmente cansado, desvalido, desfallecido. Ella salió de su casa. Cuando escuchó el mensaje de Jesús, cuando escuchó y su fe creció, su fe se expandió, ella tuvo el poder para salir de su casa, tuvo la convicción para actuar en esa fe que ella había creído. Ella sabía que tocando el manto de Jesús iba a ser sana. Ella estaba completamente segura que ese día su enfermedad terminaba. Esa es la fe. La fe no te detiene. Cuando hay algo que tú haces con entera convicción y lleno de fe, no hay nada que te detenga. Nada ni nadie puede detenerte. Ni siquiera sus hijos pudieron detenerlo. ¿Y saben qué? Hay otra cosa importante. Hemos visto dos cosas. La fe viene por el oír y el oír la palabra. La mujer, cuando escuchó el mensaje, su fe se expandió. Vino poder a ella, vino convicción. Segundo, nadie la detuvo en su casa. A causa de esa fe, ella salió con poder de su casa, con convicción. ¿Y sabe? Hizo otra cosa. Ella habló palabras de fe. Ella habló palabras de fe. Mire, lo voy a invitar a que vamos al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 10. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 6. Romanos 10, versículo 6 dice: pero la justicia que procede de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. Nos vamos a quedar con la primera parte, que dice: pero la justicia que procede de la fe dice así. La fe que usted y yo tenemos procede de la justicia. O la justicia procede de la fe. Hemos creído en Jesucristo. Y esta fe procede de Jesús. Entonces, yo tengo que hablar palabras de fe. La fe habla así. La fe habla la palabra de Dios. Si tú estás pasando por un proceso de enfermedad, tú no puedes hablar palabras de muerte. Tú no puedes hablar de la enfermedad más que cualquier otra cosa. Cuando tú hablas tanto de la enfermedad, le das más poder aún. Más poder, porque se hace más grande, se hace más importante. Por eso ahora, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad mundial, ya no hable del coronavirus. Deje de hablar del COVID-19. Póngase a pensar y póngase a medir de las palabras que usted dice al día, o de lo que habla, de las conversaciones que comienza con diferentes personas. ¿A cada cuánto rato se acuerda de esto? Y lo peor aún, comenzamos a hablar de lo que va a pasar más adelante, de lo que suponemos nosotros o de lo que nos dicen los medios que va a suceder. Que se van a caer los mercados, que esto va a durar 5 meses o 6 meses, que se va a perder el año escolar, que las empresas van a cerrar, que no va a haber comida. Usted está declarando un futuro que ni siquiera usted conoce.
Entonces, la fe habla palabras de fe, no habla palabras de incredulidad, no habla palabras de temor, habla palabras de fe. Esta mujer dijo, si tan solo tocare su manto. Ella no lo pensó. La palabra dice que esta mujer dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. En otras versiones dice, seré sana. Jesús le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Esta mujer dijo, si yo tan solo tocar el manto del Maestro, seré sana. Esta mujer no salió hablando de su padecimiento, no salió de su casa quejándose de lo que le dolía o de cuán cansada estaba o de cuánto le había tocado, cuánto le había costado salir de su casa. Salió de su casa creyendo, completamente persuadida y convencida y diciendo, porque estaba completamente segura que al momento de tocar el manto de Jesús, ella sería sana. No había duda en ella y tampoco en sus palabras. Cuando la fe llega, las cosas que hemos estado esperando suceden. Si usted ha estado esperando ser sano durante muchos años de alguna enfermedad y este mensaje ha llegado a usted, usted puede ser sano ahora, en este instante. Porque la palabra dice que Dios envió su palabra y nos sanó. No dice que lo sanará, dice que lo sanó. Es ahora, es para ahora. Así que yo lo invito a que usted tome esta palabra para su vida, hágala suya. Contáctese con nosotros, escríbanos, llámenos si quiere hacerlo, para que podamos orar por usted. Envíenos su petición de oración, envíenos sus saludos. Queremos saber de usted, queremos saber los milagros que Dios ha hecho en su vida. Recuerde, cuando la fe llega, lo que usted ha estado esperando sucede. Amén. Vamos a ir a la última cita bíblica en el libro de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, vamos a leer el versículo 38 y 39. Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. El que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, en su interior corren ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y esta agua viva lo va a llevar a usted a vivir una vida de fe, una vida sobrenatural, a buscar más y más de Dios cada día. Y en conclusión, para ya ir terminando esta clase, nosotros, escúcheme bien, nosotros somos los que tenemos que entender, tenemos que encender este interruptor de fe. Nadie va a venir a encenderlo por usted. Nadie va a venir a hacer crecer su fe. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted no oye la palabra de Dios, si usted no escudriña la Escritura, si usted no se alimenta constantemente de la palabra, su fe se estanca. Su fe no se expande. Y lo más malo de esto, de que no puede vivir lo que ha sido hecho suyo por medio de Jesucristo. Entonces,
Usted es el encargado de encender el interruptor de la fe. Nadie lo hará por usted. Hay cosas que usted quiere vivir, hay cosas que usted anhela en su corazón, que tú quieres vivir, que tú quieres conocer, pero solo se pueden conocer por medio de la fe. Cuando usted decida encender ese interruptor para que el poder de Dios, el poder sanador de Dios fluya de usted hacia otras personas, Dios estará obrando con usted en cada persona y en cada vida y lo estará respaldando con estas señales. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos sanar. Entonces, quiero dejarlo con esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, recuerde esto. Usted puede o no activar el poder sanador de Dios en su vida y desatarlo para que fluya desde su vida a la vida